Tras ser abandonado por mi objetivo, Rose, por centésima vez, el sistema consideró mi misión un fracaso y me exigió que abandonara este mundo. Empecé a buscar maneras de suicidarme para regresar a mi mundo original. Sin embargo, quienes antes me odiaban cambiaron de opinión al ver mis intenciones suicidas y me suplicaron que me quedara. Vine a este mundo con la misión de perseguir a Rose, la protagonista femenina designada. Durante el tiempo que estuve con ella, me enamoré perdidamente. Me esforcé al máximo por ella, esforzándome por sanar su corazón roto después de que el protagonista masculino la lastimara. Pero al final, descubrí que, hiciera lo que hiciera, su corazón siempre le perteneció a David, el protagonista masculino. Y a sus ojos, y a los de todos los demás, yo solo era un personaje secundario, villano y despreciable. ¿De verdad te vas? Miré a Rose, que llevaba un vestido de novia. Aunque ya sabía la respuesta en mi corazón, no pude evitar preguntar una vez más. Rose arrojó su velo y ramillete de novia al suelo y se fue sin mirar atrás. Mientras se alejaba, dijo, Ethan, es mejor que no te involucres en el asunto de David. David desapareció. La primera reacción de todos fue que yo era el responsable, solo que yo sabía con certeza que esta desaparición fue orquestada por el propio David. Lamentablemente, nadie creyó las palabras de un personaje secundario tan malvado como yo. Miré el ramillete de novia pisoteado y suspiré. Lo recogí, saqué el ramillete del novio de mi baúl, junté las dos flores y las puse sobre la mesa. Había perdido la cuenta de cuántas veces Rose me había abandonado. La voz mecánica del sistema resonó, anfitrión, misión declarada fallida. Por favor, abandone este mundo inmediatamente. Al escuchar el sistema, dejé de sentir apego por este mundo ilusorio. Me di la vuelta y caminé hacia la azotea del hotel, preparándome para saltar e irme. En el mundo real, era un paciente terminal de cáncer. Si la misión fracasaba, por supuesto, no podría recuperarme. Así que debía aprovechar mis últimos momentos para estar con mi familia. Al pensar en los ojos hinchados de mi madre por llorar junto a mi cama, ya no sentía miedo del abismo bajo mis pies. Respiré hondo y me preparé para saltar. De repente, me sujetaron las piernas con fuerza. Al abrir los ojos, vi que era Lily, mi hermana menor en este mundo. No era mi hermana biológica, sino una niña que había recogido en el camino mientras escapaba. En aquel entonces, yo era solo una niña, unos años mayor que ella. Para cuidar de esta hermana adoptiva, tenía que arriesgar mi vida a diario para robarles comida a otras personas sin hogar. El panecillo al vapor que conseguía, siempre se lo dejaba comer primero. Solo cuando estaba llena y ya no podía comer más, me atreví a comer las sobras. Lily y yo vagamos sin rumbo durante años. Entonces, sus padres biológicos la encontraron. Resultó que era la hija querida de una familia adinerada que se había perdido. Para que tuviera una vida mejor, la envié de vuelta con la familia Hoff. No esperaba que me devolviera la educación que le di, pero se puso del lado de David una y otra vez, acusándome falsamente. La hermana menor a quien apreciaba como un tesoro también estaba cegada por el amor, como todos los demás, creyendo que yo era un personaje secundario malvado. Déjalo ir. Mi corazón ya había sido pisoteado y destrozado por ella. Luché por soltarme de Lily. Lily me abrazó con más fuerza, como si temiera que me cayera. Ethan, estamos en el piso 32. Morirás. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que escuché la cariñosa llamada de Ethan? Pero ahora, estaba demasiado decepcionado de todo en este mundo. Luché desesperadamente, intentando escapar de su alcance. Lily gritó, no te resistas. Te caerás. Al ver que ignoraba sus palabras, Lily respiró hondo y suavizó la voz. No me quedaré de brazos cruzados viéndote morir. Si saltas, yo también saltaré. ¿De verdad eres tan cruel como para dejarme morir contigo? Su voz era íntima, con la dulzura consentida de cuando dependía de mí, cuando consideraba a Lily mi única familia y la consentía sin parar. Por eso, se acostumbró a comportarse como una consentida. Ahora, al levantar la vista, me encontré con la mirada brillante de la chica. Ella también me miraba. Bajo su fachada de serenidad se escondía un rayo de esperanza. Esperaba mi respuesta. Pensando en esto, casi me río de mi propio amor propio, y sí que me reí. Mirándola directamente a los ojos, dije,
Palabra por palabra, tu vida o tu muerte, ¿qué tiene que ver conmigo? La cara de la chica palideció al instante, como si no pudiera aceptar mi respuesta. Lily me miró con la mirada perdida, y su mano que me agarraba se fue aflojando poco a poco. En ese instante, la esperanza volvió a brillar en mí. Pero justo cuando sus dedos estaban a punto de soltarse por completo, un grito de horror surgió repentinamente de un lado, seguido de gritos de auxilio. Lily se despertó de repente y me abrazó con fuerza de nuevo, aún con aspecto aterrorizado. Miró su mano, que casi se había soltado, con una expresión compleja en sus ojos. Después de que nos rescataran a ambos, la actitud de Lily hacia mí cambió. Ya no era tan dura como antes, sino extrañamente silenciosa. Aprovechando que nadie me prestaba atención, intenté trepar la barandilla para saltar de nuevo. Pero Lily se abrió paso entre la multitud, y delante de todos, sin decir palabra, me agarró la muñeca con fuerza. El asunto de David aún no está resuelto. Tú eres el principal sospechoso. Tengo el deber de cuidarte, dijo con los ojos enrojecidos. Al ver que la miraba, apartó la mirada con fastidio. En ese momento, vi un atisbo de tristeza en su rostro. ¿Triste por qué? Me reí con autodesprecio para mis adentros. En aquel entonces, Lily era la única hija de la familia Hoff, secuestrada por los enemigos de sus padres y abandonada. La pequeña vagaba por las calles, acosada por otros niños, perseguida por perros callejeros, y finalmente tuvo que esconderse en un montón de basura al final de un callejón. En el sofocante calor de julio, rodeada de moscas e insectos, prefería soportar el hedor de la basura antes que atreverse a salir de ese oscuro callejón. Acurrucada como una bolita, acurrucada junto a ratas y cucarachas, esperando el fin. Su único esfuerzo en aquel entonces fue pedirme ayuda, un estudiante que pasaba por el callejón después de clase. La saqué de la basura, la bañé y le arreglé la ropa vieja a mi madre. En aquel entonces, solo tenía 12 años y tenía que compartir mi escasa paga del orfanato entre nosotras. Recuerdo que, por aquel entonces, aún no había recuperado el recuerdo de ser un objetivo de misión, sin ningún dedo de oro que se asegurara de que Lily tuviera libros de texto para estudiar y carne para comer. Todos los días, después de la escuela, vagaba por las calles recogiendo sobras. Los fines de semana, iba a pequeños restaurantes a lavar platos por contrato. El trabajo infantil era ilegal y mi salario era mucho más bajo que el de otros. Tuve que lavar 4 platos para ganar 2 centavos. ¿Cuántos platos más tenía que lavar para asegurarnos un futuro a Lily y a mí? No lo sabía. Solo podía sostener cada plato, aturdido, lavándolos bajo el grifo. El pequeño ventilador zumbaba, y las manchas de grasa adheridas a la sofocante cocina del restaurante se convirtieron en un recuerdo imborrable de mi infancia. Una vez le pregunté a Lily si sabía cuánta gente pasaba por ese callejón y por qué me había elegido. La niña ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa radiante, diciendo que, tras observarme durante mucho tiempo, me había elegido deliberadamente. Mucha gente pasaba, pero solo ella creía que yo era verdaderamente bondadosa. Pero esa Lily, tras ser llevada a casa a los 14 años, ya no era la niña heroica de aquel entonces. La que afirmaba firmemente y creía en mi bondad, ante los inevitables conflictos entre David y yo, tras algunas vacilaciones, se puso decididamente de su lado, criticándome a viva voz y diciendo que estaba muy decepcionada de mí. Y ahora, al ver a Lily decidida a cuidarme en lugar de sus padres, ya no encontraba la oportunidad de suicidarme. Después de que Lily presenciara 2 veces con sus propios ojos cómo saltaba del edificio sin vacilar, finalmente comprendió que no estaba fingiendo, sino que de verdad quería morir. Su actitud hacia mí se suavizó mucho de repente. Incluso de camino a casa, me aconsejó con paciencia, aunque has hecho muchas cosas mal, David no es mezquino. Si le pides disculpas sinceramente, todo volverá a ser como antes. Me dio pereza escucharla y cerré los ojos durante todo el camino. Solo cuando mencionó a Rose me puse un poco alerta. Al ver esto, la comisura de los labios de Lily se curvó en una sonrisa autocrítica. Pero ahora, ya no me importaba prestar atención a su estado de ánimo. Mi mente solo estaba llena de Rose. Rose amaba tanto al protagonista masculino que, usándolo solo para provocarla, tal vez me mataría por él. Esa también era una opción. Después de todo, Rose era mi objetivo, un típico personaje secundario femenino y encaprichado en esta novela. Tenía una buena formación, una familia prominente, pero una infancia infeliz.
David fue el único rayo de luz, la salvación en su juventud. Incluso de adulta, convertida en una poderosa empresaria capaz de influir en el mundo empresarial y conociendo a innumerables personas, se mantuvo fiel a David. Tras allanar el camino para el protagonista masculino, a la espera de que éste tuviera un final satisfactorio, decidió arrojarse al mar y quitarse la vida. En 11º grado, después de que David se cambiara de escuela, desperté a mi identidad como objetivo de una misión. En ese entonces, Rose ya se había enamorado de David, el chico que protegía a un gatito de la lluvia. Su amor por él era sutil y profundo, hasta el punto de aceptar a un hombre al que no amaba por su felicidad. Ese hombre era yo. En ese momento, David malinterpretó que Grace, la protagonista femenina, y yo teníamos una relación ambigua, profundamente desgarradora. Por mucho que Rose lo consolara, fue inútil. Al final, decidió perseguirme, colocándome, la rival que siempre enfrentaba a David, ante sus ojos para que me vigilara. Fue curioso que en ese momento, erróneamente, creí que lo que hacía finalmente conmovería a Rose, y con alegría le dije al sistema que, de hecho, con sinceridad, hasta un iceberg puede derretirse. El iceberg sí se derritió, pero por desgracia, no para mí. Cuando Rose regresó, Lily estaba sentada cuidándome en la sala. Me observaba con demasiada atención. No podía hacer nada. Tuve que sacar mi consola para jugar y así aliviar el aburrimiento. En ese momento, una voz halagadora sonó al otro lado de la puerta, dando la bienvenida a Rose. Inmediatamente después, la consola de videojuegos que tenía en la mano salió volando al suelo. El rostro de Rose se abría ante mis ojos. Una sensación sofocante me subió a la garganta. Mi conciencia se fue nublando poco a poco, solo viendo con claridad los ojos inyectados en sangre de Rose. Me preguntó, ¿dónde escondiste a David? Ah, así que aún no lo habían encontrado. Me burlé para mis adentros. Efectivamente, el drama del protagonista masculino ya estaba preparado, pero no tenía prisa por desenvolverse. Debía inquietar a la gente primero. Quizás provocada por mi actitud, Rose me apretó con más fuerza. Bien, estrangúlame hasta la muerte. Para entonces, no solo podría volver a mi antiguo mundo, sino que esa zorra también pagaría el precio. La animé en secreto. De repente, un grito se escuchó a un lado. Lily corrió y le dio un puñetazo a Rose en la cara. Ella se echó hacia atrás para evitarlo. La presión en mi cuello también se aflojó. Caí en un cálido abrazo. Era Lily. Me ayudó a levantarme, protegiéndome tras ella. Por primera vez, miró a Rose, la prima a la que admiraba desde la infancia, con ojos furiosos. Rose, casi lo matas. Rose miraba su mano con cierta tristeza. De repente, levantó la cabeza, me miró, que estaba en silencio detrás de Lily, y luego volvió a quedarse fría. Lily, Ethan es mi prometido. El asunto entre él y yo no es asunto tuyo. Dicho esto, pasó junto a Lily y me ordenó que viniera. No me moví. Lily no pudo contenerse más, me abrazó con más fuerza y gritó, ¿es tu prometido y lo tratas así? ¿Quién te permite hacer esto? Secuestró a David. Aún se desconoce su vida o muerte. Rose finalmente perdió los estribos, las venas se le marcaron en el cuello blanco. Lily, ¿recuerdas cuando llegaste a la familia Hoff? ¿Quién tomó la iniciativa de hacerte amiga, de ayudarte a adaptarte a la nueva vida, de integrarte sin que te excluyeran? ¿No fue David? David te trató tan bien, no seas desagradecida. Lily guardó silencio. Cuando se enfrentaba a asuntos relacionados con David, siempre cedía fácilmente. Pero esta vez, tras un momento de silencio, de repente habló. ¿Hay pruebas?, pregunté. ¿Hay alguna prueba que demuestre que Ethan lo hizo? De principio a fin, no hay ninguna prueba. ¿Por qué todos lo atacan solo a él? Al oír esto, no pude evitar mirarla. Así que lo sabía. Sin embargo, antes, cuando me culpó sin fundamento por lo de David, qué justa era. Lo que me ha hecho aún no es suficiente. La voz de Rose estaba ronca de ira. A lo largo de los años, le ha hecho daño a David innumerables veces, robándole siempre sus cosas. Todo el mundo sabe de estas cosas, pero David siempre lo perdonó generosamente. ¿Acaso no es suficiente? Lily guardó silencio. Y yo,
de pie detrás de ella, escuchando su discusión, solo quería reír. Claro que tenía que perdonarme. Si no, ¿cómo podría parecer noble y amable? Justo cuando estaba perdiendo la paciencia, a punto de bostezar y decir algo para provocar a Rose a que me matara para terminar con todo, Lily habló. Le creo. ¿Qué? Dije. Dije, le creo a Ethan. Creo que es inocente. Lily repitió una vez más. Rose estaba frente a nosotras, con la mirada cada vez más sombría. No te dejes engañar por él, advirtió Rose con frialdad. No me creas. Me quedé detrás de ella, riendo con ironía. Su boca insistía en que yo era una mala persona, así que una vez más no importaba. Pero Lily ignoró sus palabras, murmurando para sí misma. De regreso, pensé mucho en esto. Si una persona se equivoca hasta el punto de no temer a la muerte, teniendo que usar este método para demostrar su inocencia, entonces solo puede ser, hizo una breve pausa, tragándose el dolor, solo puede ser eso antes. Lo han malinterpretado y acusado injustamente innumerables veces, sin poder limpiar su nombre, así que tuvo que usar este método extremo para demostrar su valía. Rose, antes, cuando te fuiste, saltó del edificio justo delante de mí. De verdad que ya no quiere vivir. Finalmente, entendí por qué Lily me había estado mirando toda la tarde. Entonces, mi leve sonrisa de alivio al saltar, pensando que estaba a punto de volver a casa, debió de haber sido malinterpretada por ella como una amarga resignación por la liberación. Vi los nudillos de Rose temblar bajo su manga. En sus ojos profundos, un destello de dolor brilló. Quise interrumpir aquella escena melodramática, pero Lily me sacó de inmediato. Caminó y dijo, ellos no te creen, pero yo sí, Ethan. Sígueme. Esta vez, me solté de su mano. Ante la mirada atónita de Lily, sonreí levemente. Lily, no finjas más. No te creo. En fin, si me quedo a tu lado así, no tendré oportunidad de volver a casa. Lo mejor es provocar a Rose. Quizás, en un ataque de ira, me mate. Entonces podré volver a casa y ella podrá ir a la cárcel. Una situación en la que todos ganan. Al ser rechazada repetidamente, pensé que Lily se enojaría y se burlaría de mí como antes. Pero no, solo me miró en silencio, con lágrimas brotando poco a poco. No dejaré que te pase nada. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Me giré para mirar a Rose, que seguía en silencio. ¿Tienen una buena relación? La expresión de Rose permaneció fría. Es normal. Después de todo, yo la crié. Esta fue la primera vez que revelé mi relación con Lily. Su pasado desastroso en el barrio marginal siempre fue ocultado por la familia A. Nadie sabía cómo había sobrevivido a aquellos días ni con quién había vivido. De repente, el mundo me dio vueltas. Rose me empujó inesperadamente al sofá. Su mano volvió a posarse en mi cuello. Pero a diferencia de la última vez, esta vez me apretó con mucha suavidad. Abrí los ojos de par en par, mirándola fijamente. Después de un rato, como si hubiera cedido, suspiró y soltó la mano. Su pulgar rozó suavemente el moretón que me había causado en el cuello. Su voz era tan suave que casi me incredulidad. Bueno, no armes más jaleo. Dime, ¿dónde está David? En ese momento, me pareció ver un profundo cariño en sus ojos. Parecía que antes, cuando aceptó mi propuesta, también había una mirada similar en sus ojos. En ese momento, dijo, pase lo que pase, mientras seas obediente y no hagas nada malo en el futuro, seremos felices para siempre. Pero en ese momento, comprendí que ella solo me buscaba por la felicidad de David. Mi corazón llevaba mucho tiempo muerto. El anillo en mi dedo de repente se volvió pesado. Rose suspiró aliviada, con una sonrisa radiante. Incluso me besó apasionadamente entre los vítores de todos. Sin embargo, inmediatamente después, David la llamó, con la excusa de que había tenido un accidente de coche y no sabía cómo reaccionar. Ahora la miré, sonriendo levemente. Los ojos de Rose se iluminaron. Su voz también estaba llena de esperanza. Ethan, debes ser obediente. Esta vez, puedo dejarlo pasar. Mientras no vuelvas a hacerle daño a David en el futuro, podremos ser felices juntos para siempre. Sigue soñando.
Interrumpí inmediatamente sus palabras. Ya fuera decirle dónde estaba David o vivir feliz con ella, todo eran ilusiones. Dije, si tienes agallas, mátame. No creas que no te reto. Su voz se volvió fría. Si no me matas, eres mi nieto. Lo dije con firmeza, pero poco después, mi mente se quedó en blanco y me desmayé. Mientras estaba en coma, el sistema me recordó que debía actuar rápido para abandonar este mundo. Se me acababa el tiempo. Me desperté con la cabeza pesada. Rose estaba sentada frente a mí, mirándome. Antes, Rose siempre se mostraba tranquila y serena. Pocas veces la había visto con esos ojos. Compasión, angustia, contención, reticencia, todo tipo de emociones entrelazadas, le daban un aspecto verdaderamente desconocido. Pero esa extrañeza fue solo fugaz. Enseguida, su expresión recuperó su firmeza habitual. Dime, ¿dónde está David? Su voz era baja y seductora, mientras su mano jugueteaba con una jeringa. Al verme mirarla, incluso me explicó con cuidado, este medicamento solo circula entre la clase alta. 1 mililitro cuesta decenas de millones porque puede causar una muerte dolorosa en 3 minutos, pero el resultado de la autopsia solo indicará muerte por cardiopatía súbita. Al oír esto, me reí. Rose creyó que había entrado en razón. Su expresión, que acababa de mostrar un atisbo de alivio, se transformó de repente en sorpresa cuando le agarré la mano con la jeringa. Ante sus ojos, me clavé la aguja en el cuello. Rose, déjame contarte un secreto. En mis últimos momentos, miré a Rose a los ojos horrorizados y le dije, antes te trataba bien porque te amaba. Lo sé, lo sé. Me abrazó fuerte, girando la cabeza para rugir y llamar a la gente. Apoyé la cabeza en su hombro y terminé la frase, te amé, pero nunca me creíste. Así que ahora me pareces repugnante. Asqueroso hasta el punto de no poder soportar vivir contigo en el mismo mundo. Al terminar de hablar, usé mis últimas fuerzas para apartarla. Me solté de sus brazos y caí al suelo. El tiempo pareció detenerse en el instante en que caí. Vi claramente el rostro de Rose, presa del pánico y la tristeza. Rose también estaría triste por mí. Se acabó. Pensé, por fin puedo ir a casa. Ethan. En mis días, oí una voz familiar que resonaba desde la entrada. Era Grace, la hermana del vecino que siempre me había cuidado desde la infancia, y también la protagonista femenina de esta novela. Oí sus pasos apresurados y su voz casi frenética llamándome. Han encontrado a David. Fue obra de los enemigos de la falsa familia. ¿Qué dijiste? La voz de Rose tembló. Ya no podía oír con claridad las siguientes palabras. Mi consciencia se volvió borrosa. Sentí que mi alma flotaba. Los rostros amables de mis padres aparecieron ante mis ojos. Extendí la mano para abrazarlos, pero una fuerza poderosa me apartó. Al abrir los ojos, aún estaba en este cuerpo. Ante mis ojos estaba el techo blanco de una sala de hospital. ¿Estás despierto? Una suave voz femenina sonó a mi lado. Giré la cabeza y me encontré con la mirada preocupada de Grace. Llevaba un vestido blanco. Como protagonista femenina de la historia, no necesitaba maquillaje elaborado para irradiar un encanto refinado y etéreo. Pero ahora no estaba de humor para preocuparme por estas cosas. En mi corazón, solo había un pensamiento, ¿por qué no había muerto todavía? Mi voz revelaba una evidente decepción. Grace, que estaba pelando una manzana para mí, se detuvo de repente. Tras un largo momento, suspiró, dejó el cuchillo, se acercó, me arropó con la manta y me miró con dulzura. Esta vez, ya les he explicado claramente el asunto a todos. Rose no se atreve a venir a verte porque le da vergüenza. Están en falta contigo. No pienses demasiado. Diciendo eso, extendió la mano y me dio una palmadita en la cabeza. Todo sigue en mis manos. Me acurruqué bajo la manta, observando sus acciones, sin poder evitar sonreír con sarcasmo. Hermana, tu novio sigue insinuando que soy la culpable. ¿No debería disculparse públicamente conmigo? Grace se quedó paralizada. Esta vez, no respondió. Grace siempre había sido la más parcializada conmigo en este mundo, al menos superficialmente. De joven,
cuando mis padres aún vivían, nuestras dos familias eran vecinas. Los padres de Grace estaban ocupados con sus investigaciones y rara vez tenían tiempo para cuidarla. Mis padres se preocupaban por la soledad de la niña, y a menudo la traían a casa a jugar. Poco a poco, mi casa se convirtió en su segundo hogar. Casi todos los días, comía en mi casa. Mis padres también le compraban uno a ella cuando me regalaban algo. Incluso en la habitación de invitados de mi casa, había una camita especial para Grace. Las noches que le daba miedo dormir sola, se quedaba en mi casa. Para compensar esto, Grace solía ser mi tutora proactiva. Heredó la inteligencia superior de sus padres y había sido una estudiante destacada desde pequeña. Con su ayuda, mi rendimiento académico también fue excelente. Ese tiempo fue hermoso, pero terminó abruptamente por el accidente de mis padres. Era una noche de verano normal, con lluvia intensa y tormenta. Los padres de Grace llamaron a los míos para avisarles que Grace había desaparecido. La maestra dijo que se había ido a casa de la escuela como siempre, pero al llamar a casa, nadie contestó. Estaban ocupados con la investigación y no podían salir, así que les pidieron a mis padres que ayudaran a buscar. Cuando mis padres recibieron la llamada del padre de Grace, yo estaba apoyado en la ventana, mirando la lluvia torrencial. De repente, sentí un gran malestar. Mi madre también me aconsejó, no vayas, es muy peligroso con esta lluvia tormentosa. Pero al final, la preocupación por Grace superó el miedo al peligro. Después de todo, era una niña a la que habían visto crecer. Y fue en esa noche de tormenta que el coche de mis padres derrapó y se precipitó al río. No fue hasta la mañana siguiente, cuando dejó de llover, que alguien lo descubrió. En cuanto a Grace, tras desaparecer toda la noche, también regresó a esa hora. Llevaba ropa nueva y parecía nerviosa. Al verme, lloró y salió corriendo de casa tras recibir la mala noticia. Más tarde, le pregunté a Grace a dónde había ido esa noche. Guardó silencio un buen rato antes de contarme lo que había pasado esa noche. Había llevado a casa a un niño perdido. Su casa estaba en una famosa zona adinerada de la ciudad. Grace guió al niño una larga distancia antes de encontrar a su compañero de piso. Cuando estaba a punto de regresar, empezó a llover a cántaros. La tormenta le impidió volver a casa. El niño al que ayudaba la retuvo, invitándola a pasar la noche. A la mañana siguiente, el chofer del niño la llevó a casa. Pero todo había cambiado por completo. Tras escuchar la historia, le pregunté con los ojos rojos. ¿Por qué no llamaste a casa entonces? Recuerdas perfectamente el número de teléfono de mis padres y sabes que estarían preocupados. ¿Por qué no dijiste nada? Grace no supo qué responder, solo inclinó la cabeza, disculpándose. Mucho después, sus padres se mudaron de casa apresuradamente. Y yo, como mis familiares me habían confiscado la casa, tuve que irme a la barriada. Solo más tarde, al despertar y conectarme al sistema, supe la respuesta. Resultó que el niño que se llevó a casa ese día era David, el protagonista masculino de la historia. Los destinos de los protagonistas masculino y femenino se habían entrelazado desde el principio. Mientras mis padres forzaban la vista para ver la carretera bajo la lluvia torrencial, conduciendo y llamándola por su nombre, David la llevaba de la mano, visitando con entusiasmo sus lujosos cuartos de juguetes. Grace estaba absorta en los juguetes novedosos, olvidándolo todo por un momento. Para cuando recordó, mis padres habían muerto para siempre en el río helado por ir a buscarla. Originalmente, tras ese incidente, mi familia habría desaparecido de la vida de Grace, dejándola sola para afrontar el dolor de la pérdida y salir gradualmente de la oscuridad gracias al tierno consuelo del protagonista masculino. Pero desperté y reaparecí en su mundo. Intenté estudiar mucho para entrar en su instituto, con el objetivo de acercarme a Rose, la protagonista femenina. Pero inesperadamente, volví a encontrarme con Grace. Habían pasado tantos años y ella seguía llamándome hermano menor. La culpa y el remordimiento de la adolescencia le impidieron ocultar su prejuicio hacia mí delante de todos. Esta noble chica ansiaba tenerme siempre a su lado para compensar. Pero olvidaba que no éramos de la misma sangre, ni hermanos biológicos de verdad. Sus gestos íntimos, al sobrepasar los límites, al querer expiar sus pecados ante los demás, implicaban algo distinto. Esa era la razón por la que David me odiaba.
La juventud soñadora debería haber sido el momento para que los protagonistas masculinos y femeninos se confesaran sus sentimientos. Pero debido a mi apariencia, los distanció aún más. El excesivo cuidado de Grace por mí me convirtió en un descarado tercero a ojos de David. Por mucho que le explicara, por mucho que evitara a Grace y me mantuviera alejado de ella, era inútil. Más tarde, David descubrió que Rose me gustaba. Como si quisiera confrontarme, cualquier cuidado que Grace me diera, él lo recuperaría multiplicado por 10 de Rose. A Rose le gustaba David, a David le gustaba Grace, Grace se aferraba a mí para compensar, y yo quería salvar a Rose. Formamos un círculo vicioso distorsionado. David fue el primero en querer romper este círculo. Empezó a usar todos los trucos para aislarme y expulsarme de su mundo. Tenía una familia adinerada que lo respaldaba, mientras que yo estaba sola con un sistema que solo sabía suspirar y lamentarse. ¿Por qué el protagonista masculino es así? Al final, yo me convertí en la que tenía mala reputación, y él también perdió gradualmente el corazón brillante y bondadoso de un protagonista masculino. En este incidente, David me acusó falsamente de contratar a alguien para secuestrarlo. No sé qué método usó Grace para hacerle admitir que todo fue causado por los enemigos de la falsa familia. No sabía cuánto sabía Grace de la verdad, así que cambié mi forma de preguntar. Si digo que, entre David y yo, solo uno puede vivir, ¿entonces qué? Ethan, no vuelvas a decir esas tonterías. Me llamó por mi nombre, con una sonrisa forzada en el rostro, sus ojos casi suplicantes. Dime, ¿qué quieres? Te ayudaré. Al oír esto, me tumbé, sin poder evitar reírme con sarcasmo. Entonces, hermana, mátame. Grace guardó silencio un momento. Esto no es posible. Cualquier otra cosa es posible, dije. Entonces dile a David que se arrodille y me pida disculpas. En fin, si no me matas, lo mataré yo. Ethan, al oírme atacar a su amante, Grace, quien siempre fue refinada y con autocontrol, también se enojó un poco. Dijo con severidad, David hizo tantas cosas mal antes, todo por mi culpa. Simplemente ódiame. Pero inmediatamente después, pareció darse cuenta de que se había equivocado y levantó la cabeza apresuradamente, con el rostro pálido. Pero era demasiado tarde. Grace, ¿así que desde el principio lo sabías todo? Reí fríamente, mirándola. Mi corazón finalmente se había apagado. Ethan, Grace entró en pánico, a punto de decir algo, pero se detuvo. Al final, no pudo decir nada. Claro que no pudo decirlo. No podía decir que me equivocaba del todo. Ella sabía la verdad, pero se quedó mirando fríamente. Cuando David me acusó falsamente de robar la reliquia de su familia, abrí mi mochila para demostrar mi inocencia, pero él sacó un vídeo de vigilancia falso para incriminarme. Luego hubo desconocidos que afirmaron haber intercambiado reliquias conmigo. Incluso falsificaron recibos de transacciones y transfirieron una suma de dinero a mi tarjeta de la mesada. Antes, ni con 1000 palabras, pude limpiar mi nombre, ostentando el título de ladrón durante toda mi secundaria. Todas estas cosas, así que mi hermana lo sabía todo. Grace, reí y lloré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Y Grace, la hermana de mi vecino, siempre erguida y orgullosa, se derrumbó ante mis palabras. En aquellos tiempos, cuando me acosaban en la escuela por tener un nombre malo y cruel, me consolaba pensando que simplemente estaban ciegos. Mientras les revelara la verdad, lo entenderían. ¿Pero cómo podría luchar yo solo contra la poderosa familia enemiga? Usaron a toda su familia para conspirar a favor de David. Cada vez que intentaba explicarme, me acechaba otra trampa. Solo podía observar con impotencia cómo se acumulaban los malentendidos. Si en ese momento estabas dispuesta a defenderme, ¿qué harías? No me creen, pero al menos deberían creerte, ¿no? Miré a Grace con lágrimas en los ojos, diciéndole palabra por palabra. Sus manos temblaban incontrolablemente, queriendo acercarse a mí, queriendo acariciarme la cabeza como siempre, pero me la quité de encima. Al final, seguí diciendo esa frase, Grace, te odio. Estás en falta con mis padres, y también conmigo. No digas más, por favor, no digas más. Se desplomó, temblando por completo, tosiendo con fuerza como si soportara un dolor extremo. Pero no escuché, y seguí diciendo,
Ambos quieren compensarme para tranquilizar sus conciencias y proteger a David en secreto. Quieres ambas cosas, pero no puedes satisfacer ninguna. Soy demasiado desafortunada para involucrarme en tu locura amorosa. Dicho esto, me levanté y le di una bofetada a Grace. La bofetada la hizo caer de lado, se le cayeron las gafas y dejó al descubierto 5 marcas rojas de dedos en su pálido rostro. Le temblaban los labios, incapaz de articular palabra. Al final, la chica orgullosa que siempre mantenía la frente en alto ahora se arrodilló en el frío suelo del hospital ante mí, con la voz ronca. Me equivoqué, Ethan. No soy buena persona. Las lágrimas corrían por su rostro. Levantó la cabeza y me miró con los ojos destrozados, casi desesperados. ¿Qué debo hacer para que me perdones? Por favor, Ethan, el tío y Anna ya no están aquí. Solo espero que puedas vivir bien. Dicho esto, extendió la mano temblorosa, queriendo tocar el dobladillo de mi camisa. Ese era su trauma psicológico. Con el paso de los años, el solo hecho de tocar esos recuerdos del pasado la hacía temblar incontrolablemente, pero yo simplemente retrocedí, mirándola desde arriba. Grace, no soy tonto. No volveré a creer en tus promesas vacías. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la sala, dejándola sola allí, con todo el cuerpo convulsionando. Jadeaba, su rostro pálido se tornaba morado poco a poco, casi asfixiándose, pero seguía intentando llamarme justo cuando estaba a punto de salir. ¿Ethan? Forzó una sonrisa amarga. ¿Puedes perdonarme? Antes de que pudiera responder, una figura entró corriendo desde afuera de la puerta y le dio un puñetazo a Grace. Era Lily. Escuchaste a escondidas toda la conversación. Estaba a horcajadas sobre Grace, con lágrimas corriendo por su rostro, todo su cuerpo temblando de ira, y su voz también. ¿Aún tienes el valor de pedirle perdón? ¿Quieres obligarlo a morir para quedar satisfecho? ¿Tienes conciencia? ¿Cómo puedes tratarlo así? Lo siento. Grace pronunció débilmente 3 palabras y se desmayó. Lily rodó y se dio un puñetazo en el pecho. Son unos cabrones. Una vez confié mucho en ustedes. También lo traté mal. Yo también soy una bestia. Dijo, tapándose los ojos con una mano, sollozando desconsoladamente. Hermano, me equivoqué. No debí no haberte creído. Todos estos años, ¿cuánto agravio has sufrido? Lo lamento. De verdad que lo lamento. Su llanto era tan fuerte que finalmente atrajo la atención del personal médico. Se llevaron a Grace para recibir atención de emergencia. Lily seguía allí, mirándome fijamente, sin querer irse. Hermano, ¿puedes venir conmigo? Rose te trata así. Si te quedas con ella, morirás. Te lo ruego. Su rostro juvenil revelaba una evidente súplica. Pero la ignoré. Cuando los guardaespaldas de la familia Hoff vinieron a recogerme, me alejé sin mirar atrás. ¿Por qué? ¿Acaso no fui siempre a quien más amaste? Su voz temblorosa resonó detrás de mí. ¿Por qué? Después de reencontrarnos, ¿solo ves a Rose? Claramente, somos la familia más unida, ¿verdad? ¿La más unida? Murmuré estas palabras para mis adentros, sin poder evitar una mueca de desprecio. Cuando me llamó cruel y avariciosa, ¿por qué no pensó en que alguna vez fuimos la familia más unida? Lily no era mejor que Rose, ambas eran repugnantes por igual. La pequeña y solitaria figura de la niña quedó atrás. Esta vez, no me volví. No sabía si Rose sabía lo que había pasado en el hospital. Pero desde ese día, no volvió a aparecer ante mí. Quizás no sabía cómo enfrentarme. O quizás no podía aceptar que el chico de entonces hubiera cambiado. Rose me evitaba, y yo seguía buscando maneras de suicidarme. Tras varios intentos, como saltar de edificios, morderme la lengua, cortarme las muñecas y ahogarme en la bañera, todo fracasó. La tía Won, la ama de llaves, llamó a Rose llorando. Señorita Rose, por favor, venga a ver al amo Ethan. Está a punto de desmayarse. Rose seguía sin venir, solo instruyendo a la gente a limpiar todo lo que pudiera provocar mi suicidio en la casa. Incluso selló las ventanas. Cuando estaba libre, me golpeaba la cabeza contra la pared, murmurando y maldiciendo a Rose.
pero ella no estaba enfadada en absoluto. Empezó a pedirles a los sirvientes de la villa que me dijeran, a propósito, que no había estado buscando a David últimamente. También empezó a enviarme flores. Lirios, rosas, crisantemos, todo tipo de flores llegaban a mi habitación todos los días. Las tiraba, pero ella seguía enviándolas. Algunos días, al despertarme temprano, incluso la veía salir apresuradamente de mi habitación. Rose y yo seguíamos estancados. El sistema me recordaba que debía actuar con rapidez. Dije que estaba bien, que alguien no podría soportarlo y actuaría primero. La primera persona que no pudo soportarlo fue Lily. Vino a la residencia de la familia Liu a buscarme muchas veces, queriendo llevarme. Incluso armó un escándalo con los ancianos de la familia, amenazándolos de muerte para presionarlos a que presionaran a Rose para que me liberara. Pero la familia Liu, ahora encabezada por Rose, se empecinó y no le dio la cara a nadie. Las dos familias se tensaron, casi enemistadas. Al final, Lily le dijo palabras duras a Rose. Si no hubiera sido por tu ausencia durante su mejor momento, Ethan nunca sería tuyo. Solo eras una recolectora de basura que recogía algo que alguien más había tirado. Estas palabras finalmente enfurecieron a Rose. Esa noche, mientras dormía profundamente, sentí un cuerpo caliente apretándose contra mí, acompañado de un fuerte olor a alcohol. Al abrir los ojos, vi el rostro de Rose lleno de agravio. Nunca la había visto así, como un cachorrito abandonado. Me agarró la mano con fuerza, presionándola contra su mejilla, con la cara roja por el alcohol. Ethan, dijo, mi amor es lo que te arrebaté. Su voz era un tanto extraña y lastimera. También dijo, no sabes cómo apreciarlo. No es que no sepa apreciarlo, sino que no sé cómo mirarte. Me burlé. Rose, ya creciste, deja de actuar. Si sigues aferrándote así a David, te respetaré más. Al final, Rose se sintió verdaderamente provocada por mí. Golpeó con fuerza la almohada a su lado, hundiendo la mitad de su mano en las suaves plumas. Tras un largo instante, levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos enrojecidos. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Qué debo hacer ahora? Se lamentó desesperada. Después de un momento, como si hubiera encontrado una razón, bajó la voz. Todo es por mi culpa. Por las cosas malas que hice antes. Sé bueno, no tengas miedo. Ya no te culparé. Diciendo eso, se acercó y me abrazó fuerte. Casémonos, ¿de acuerdo? Abandonemos a todos, vivamos felices juntos. Solo nosotros. Su voz se quebró, lágrimas calientes cayendo sobre mi hombro. La aparté con fuerza, levantando la mano para abofetearla con fuerza. Aún insatisfecho con mi ira, tomé la lámpara de noche, la almohada, el vaso de agua, todo lo que pude alcanzar, y se lo tiré. Rose, si tienes agallas, mátame. Deja de decir tonterías, estoy harto. Le advertí. El vaso de agua golpeó la frente de Rose directamente, y la sangre le corrió por la cara. Al final, se levantó en silencio, recogió la chaqueta del suelo y salió por la puerta. Al llegar, de repente rió con autodesprecio. Ethan, me culpas por ser parcial con David, pero ¿eres realmente inocente? Grace se volvió contra la familia falsa por ti. Lily también está contigo de todo corazón. ¿Te atreves a decir que no hay nada ambiguo entre tú y ellos? Así es. Así que me tratan tan bien, entonces debería dejarte y seguirlos. Me reí a carcajadas. Rose parecía quemada por el fuego, huyendo a toda prisa. Al día siguiente, apareció una persona inesperada. Era David. Según él, Rose le había pedido que viniera a explicar su relación. Vestía un traje azul oscuro, con el pelo bien peinado, sonriendo con elegancia, sentado frente a mí. Pero en cuanto se sentó, fingió suspirar, con voz preocupada. Rose. A Rose le gustó, eso es bien sabido. No sé cómo explicarlo. Lo ignoré, con la mirada fija en el colgante de jade que llevaba en el cuello. Pero mi expresión distraída hizo reír a David. Se rió a carcajadas. No tienes por qué estar tan triste. Por muy mala que sea tu reputación, Grace me rogó que cambiara mi testimonio. Ella se preocupa mucho por su hermano menor.
dijo, levantando su copa hacia mí, sin ocultar la malicia en sus ojos. Para compensar los días que estuve hospitalizado por miedo, Rose vino a cuidarme. Oí que, para que no estuvieras triste, incluso les ordenó a los sirvientes que ocultaran este asunto. Todos te aprecian mucho. Sin esperar mi respuesta, continuó, esta vez mencionando a Lily. Cuando la llevaron a casa con la familia Hoff, nos mencionaba a su hermano todos los días. Quería volver a buscarte, pero la familia Hoff no se lo permitió. Le dije que esperara hasta que fuera lo suficientemente madura y fuerte, y entonces se presentara ante su hermano. Entonces su hermano sería más feliz. Más tarde, finalmente se reencontró con él, pero desde entonces, nunca más lo mencionó. La razón es solo porque se dio cuenta de que el hermano bondadoso y honesto que había en su corazón se había convertido en una persona engañosa, especializada en aferrarse a los demás. Cuanto más hablaba, más profunda era la sonrisa en el rostro de David, con la mirada fija en mí, esperando verme desplomarme. Pero estaba decepcionado. Ante esas palabras, solo sonreí en respuesta, cierto, Lily es muy buena. Si tan solo estuviera dispuesta a aprender de Grace, investigar productos falsificados y luego vendérselos a la empresa de tu familia. Sería aún mejor. La expresión de David se ensombreció de repente y su sonrisa se desvaneció. La destrucción de la corporación de la familia falsa fue la compensación que le solicité a Grace la última vez. En los últimos años, la familia falsa se había orientado hacia el sector de la alta tecnología, invirtiendo casi todo su capital en este nuevo producto de investigación. El día del lanzamiento, Grace les entregó un producto obsoleto y de baja calidad, que había sido eliminado hacía décadas. Su golpe había dado en el punto crítico de la familia falsa. Pero aún así, el joven amo David no soportó llamar a la policía para que arrestaran a su novia, y decidió desahogar su ira conmigo. Me reprendió por ser un tercero despreciable, me reprendió por robarle a la nuera que la familia falsa tenía en la mira, me reprendió sin parar, pero no culpó ni una palabra a su amante. Perdí la paciencia escuchando sus tonterías y le tiré la taza de té caliente de la mesa directamente a la cara. Ante el grito de asombro de David, me acerqué, le arrebaté el colgante de jade del cuello y lo agarré con más fuerza. De principio a fin, lo que te inquieta es la actitud ambigua de Grace. Está claro que es culpa suya, pero descargas tu ira en mí. Ahora es el momento de vengarme, le susurré al oído. David, si me tratas así, Rose no te perdonará. En ese momento, todavía estaba bastante tranquilo, pero cuando le apretaron el cuello, su rostro se puso morado y sus ojos se desorbitaron por la asfixia, comenzó a forcejear con violencia. Rose corrió hacia mí. Su primera mirada fue hacia mí. En ese momento, vi un destello de alegría en su rostro. ¿Alegría por qué? Alegría por haberle revelado mi verdadera naturaleza, atreviéndome a atacar su primer amor ante sus ojos. O alegría porque de nuevo tuvo la oportunidad de alzar la voz, condenándome y criticándome. Ethan, ¿así que todo lo anterior era pura simulación? De verdad eres un perro que no puede cambiar de comer mierda. Te he juzgado mal. Dijo con una expresión sombría y aterradora. Aflojé un poco mi agarre. David, jadeando, sollozó y me suplicó, yo puedo ayudarte a salir. De verdad que no te creo. Solo quieres demostrarle tu posición a Rose, ¿verdad? Te ayudaré. Podemos apostar. Dijo, temiendo que no aceptara, forzando una sonrisa apresurada. Suplicándome. Parecí escuchar el plan que me susurró al oído, luego sonrió levemente, asintió y me soltó la mano. Rose corrió de inmediato y abrazó al tembloroso David, con la intención de llevarlo al hospital. Antes de irse, me miró con ojos profundos y esperanzados. En este momento, deberías pensar en cómo disculparte adecuadamente. David tenía un don especial. Después de que Rose lo llevara a casa desde el hospital, me quitó toda vigilancia. Incluso ignoró la disuasión de la tía Won y me sacó por la puerta. Señorita Rose, por favor, señor Ethan, hacer esto realmente causará un gran problema. No morirá. No se atrevería a morir de verdad. Dijo, riendo fríamente, con una expresión de seguridad, como si me hubiera descubierto. Yo también colaboré, fingiendo llanto y quejarme, diciendo que no quería ir. Cuanto más lo hacía, más gente creía que mis anteriores farsas solo eran para llamar su atención.
La expresión de Rose se volvió cada vez más desagradable. David tiene razón. Te he consentido demasiado. Necesitas una lección. En ese momento, finalmente levanté la vista y pregunté en voz baja, después de tanto tiempo juntos, ¿alguna vez me has creído de verdad, aunque sea una sola vez? Al oír esto, hizo una pausa, como si recordara lo que había hecho por ella, esos cariños y amores sinceros. Al final, no se comparaban con el fugaz momento de encontrarnos, sin decir palabra, bajo la lluvia de aquel año. Ethan, estas travesuras infantiles, jugar demasiado, también aburre. La expresión de Rose era algo reticente, pero luego no dijo nada más, solo me indicó que reflexionara sobre mí mismo y cerró la puerta de golpe. A tientas en la oscuridad, avanzando. Sin saber cuánto tiempo había caminado, cuando la luz apareció ante mis ojos, de repente todo se volvió oscuro. Al abrir los ojos, David y yo estábamos atados a un acantilado. No muy lejos estaban Rose y Lily, con expresiones preocupadas, y un equipo de policías especiales. Suéltalo. Te dije que soltaras a Ethan. ¿Me oíste? Oí el grito frenético de Lily. Intentó correr, pero la detuvieron. Los secuestradores la ignoraron, dirigiendo la mirada a Rose y diciendo en voz alta, «Señorita Rose, solo puede elegir a una persona. Su vida y su muerte están en sus manos». Al oír esto, Rose palideció. «¿Cuánto dinero quieres?» «Te lo daré». «Libéralos». Diciendo eso, me miró, consolándome con dulzura. «Ethan, no tengas miedo. Todo estará bien. No necesitamos dinero. Solo queremos que la señorita Lu pierda a sus dos hombres más importantes», dijo el despiadado secuestrador. Esa frase hizo que el rostro de Rose se viera aún más feo. La vi haciendo señales. El francotirador a lo lejos había tomado posición. Pero inmediatamente después, David a mi lado gritó. El secuestrador lo empujó, con la cabeza por el borde del precipicio. David estaba aterrorizado, con lágrimas en los ojos, gritando, «Rose. Rose, sálvame. Tengo mucho miedo». La herida en su frente, de cuando lo golpeé ayer, todavía estaba vendada. En ese momento, de pie bajo el viento, parecía una frágil flor blanca a punto de marchitarse. Rose miró la herida en su frente, aturdida por un instante. «Compórtate». El secuestrador que estaba detrás de él lo tiró. David se tambaleó unos pasos y casi se cae del acantilado. Todos quedaron boquiabiertos. La intención asesina en el rostro de Rose casi se congeló. David se giró para mirarme, forzando una sonrisa siniestra. «Perdido de nuevo», dijo. «¿No temes que investiguen y descubran que todo lo dirigiste tú mismo?» «Ja», dijo David con desdén. «La falsa familia. ¿Cómo podrían investigar? ¿Acaso no han sido así durante años?» Me miró arqueando una ceja y esbozando una sonrisa de suficiencia. El hombre que lo seguía, el que contrató, lo empujó aún más hacia el borde del precipicio. «Señorita Liu, si no puede decidir, tendremos que decidir por nosotros mismos». «Rose. Rose, sálvame». David estaba a punto de caerse del acantilado. No dejaba de llamar a Rose, con lágrimas en su rostro pálido. Rose apretó los puños con fuerza, mirando a los secuestradores que lanzaban su última advertencia. «No los dejaré escapar. Dejen de amenazar. Elige rápido». Se oyó otro grito de pánico. Al ver a David a punto de caerse por el precipicio, Rose finalmente cedió. Sus ojos me miraron con dolor. Me preguntó, «Ethan, esta vez también lo organizaste tú, ¿verdad? No necesitas dinero, solo me obligas a elegir. Quieres demostrar quién es la persona más importante en mi corazón, ¿verdad?», dijo, y luego, con autoengaño, cerró los ojos. «No puedo permitir que sigas cometiendo errores». Como era de esperar, Rose eligió a David. En ese instante, el espacio pareció congelarse. Lily, que había estado sujeta todo este tiempo, corrió hacia mí y golpeó a Rose. Y David me miró con una sonrisa victoriosa. «Adiós», dijo, y luego caminó hacia Rose, a quien estaban golpeando. El secuestrador que me sujetaba también le soltó la mano. Rose suspiró aliviada.
Ethan, no uses más estos trucos infantiles para ponerme a prueba. Pero antes de que terminara de hablar, retrocedí proactivamente, parándome justo al borde del acantilado. Un solo paso más atrás, y caería al abismo, ahogándome en el mar. Ethan, Rose gritó en estado de shock, llamándome. No te suicides por esta clase de persona. Lily, presionada contra el suelo, lloró, con lágrimas corriendo por su rostro, rugiendo, vuelve. Más tarde, viviremos juntos. Antes, me equivoqué. No debí haberme escapado. No debí haberte entregado a este cabrón. Negué con la cabeza, mirándolos con calma. Rose, esta es la 100ª vez. ¿Qué? ¿100ª vez? 100ª vez que me abandonaste por David. Te he amado de verdad. Si tan solo, durante todo este tiempo, aunque solo fuera una vez, hubieras estado dispuesto a creerme, hoy no habría sucedido. Dije, mirando su expresión cada vez más asustada, y una alegría inmensa se apoderó de mí. Luego miré a David. Quizás no lo sepan, pero también les dejé un regalo. Señalé el segundo botón en mi pecho. Ahí hay una cámara. Todas tus palabras y acciones se han transmitido en vivo. Quiero volver a mi mundo, pero no quiero dejar una mala reputación. Los agravios que he soportado todos estos años son reales. No quiero que me sigan llamando ladrón después de morir. Está claro que, al principio, cuando llegué a este mundo, traté a todos con todo mi corazón. David entró un poco en pánico, pero luego se tranquilizó. Así es, incluso los vídeos de vigilancia pueden ser falsificados. Para la familia falsa, manipular la opinión pública no es tan fácil como hacer un gesto con la mano. David supuso que mi transmisión en vivo sería bloqueada de inmediato. Pero se equivocó. Al ver mi sonrisa, entró en pánico y le arrebató el teléfono a la persona que estaba a su lado. Internet ya estaba inundado de artículos sobre él. Etiquetas como John Master Fauxax Depp y National God Bullying People se convirtieron en tendencia constantemente. Mucha gente republicó el vídeo de la transmisión en vivo como prueba. En el vídeo, admitió haberme acusado falsamente durante todos estos años, y sus palabras provocativas también quedaron claramente grabadas. Al ver que Rose también sacaba su teléfono para mirar con expresión confundida, David se derrumbó por completo. Corrió hacia mí con la intención de arrebatarle el teléfono, pero ya era demasiado tarde. Rose levantó la cabeza, pálida, mirándome fijamente. Falso. Todo es falso, rugió David, señalándome. Pero entonces, de repente, se dio cuenta de algo. Miré a mi alrededor y finalmente me di cuenta de que la protagonista femenina de su amada novela romántica no estaba. Sus ojos se encontraron con los míos, y tampoco me importó explicárselo. Fue Grace quien me ayudó. Incluso la cámara me la dio ella. Entonces, ustedes dos vivirán con dolor y remordimiento el uno por el otro por el resto de sus vidas. Dicho esto, me recosté y me lancé por el precipicio, ante la mirada de todos. Detrás de mí resonó un grito desgarrador, sin saber si era de Rose o de Lily, pero ya no me importaba. En el instante de caer al mar, mi alma emergió gradualmente. Vi a Rose arrodillada en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro, mirando hacia donde había saltado y luego vomitando sangre. Lily intentó imprudentemente saltar después, pero la familia Hoff la detuvo. Y a lo lejos, Grace operaba silenciosamente en su computadora para difundir la verdad. En su muñeca, tenía un corte profundo y la sangre manaba a raudales, pero ella solo miró por la ventana en silencio. Después de un momento, entrecerró los ojos y susurró, Ethan, debes odiarme mucho, ¿verdad? No pasa nada. Te he vengado. Ni siquiera a mí misma te perdonaré. Después de eso, vi los rostros amables y pálidos de mis padres y la mirada preocupada de mis amigos. Justo cuando estaba a punto de partir de este mundo, escuché la voz electrónica del sistema, detecté un objetivo con una firme voluntad de supervivencia. Misión cumplida. La recompensa ya se ha entregado. Al despertar, vi a mi madre apretándome la mano con fuerza, diciendo emocionada, milagro, el doctor Tan dijo que tu enfermedad está completamente curada. Abracé a mis padres con fuerza, con lágrimas en los ojos. Bien, por fin pude ir a casa.
Mucho tiempo después, me dieron de alta del hospital, volví a la escuela y retomé mi vida escolar con el cariño de mis amigos y profesores. Un día, volví a escuchar la voz del sistema en mi cabeza. Resultó que había venido a realizar una encuesta posterior a la misión. Bajo la guía del sistema, mi alma regresó al mundo y a la novela, presenciando el final de la gente de entonces. Rose, tras verme saltar del acantilado con sus propios ojos, enloqueció, vengándome. Todos los secretos del pasado fueron revelados por sus propias manos. Obligó a David a disculparse públicamente conmigo en redes sociales. Pero Rose seguía insatisfecha. Estaba decidida a luchar a muerte contra la familia enemiga, adquiriendo y confiscando continuamente sus activos en el mundo empresarial. La fundación centenaria de la familia enemiga fue arruinada por ella en 3 años. David se arrodilló y lloró bajo la lluvia frente a la villa de la familia Liu, pero aún así no pudo convencerla. Después de eso, comenzó a entregarse al alcohol y al libertinaje, descuidando los negocios. Finalmente, la familia Liu lo abandonó y perdió su puesto como director ejecutivo. Ella regresó sola al lugar donde solíamos estudiar, sumida en sus recuerdos. Un día, vomitó sangre, pero no le importó en absoluto, seguía bebiendo hasta el delirio, gritando mi nombre. Tenía cáncer de estómago terminal. Cuando fui a visitarla, llevaba 3 días en coma en una pequeña y estrecha habitación alquilada. En su delirio, su alma me vio. Solo sabía sonreír tontamente, con la voz débil, como si temiera asustarme. Eres tan diferente ahora. Te ves muy feliz. Qué bien, dijo, extendiendo la mano para tocarme la cara. Pero me aparté, evitándola. Rose estaba algo decepcionada, forzando una sonrisa amarga. Yo también estoy a punto de morir. Pronto podré ir a tu lado para expiar mis pecados. Pero solo me reí. Solo tú morirás, Rose. Tengo una nueva vida en otro mundo. De ahora en adelante, viviré bajo la luz del sol, amado y protegido. Solo tú te hundirás para siempre en el pantano del pecado. Nunca nos volveremos a ver. Aunque muramos, moriremos en lugares diferentes. Dicho esto, desaparecí, dejando a Rose consumiéndose de dolor. En cuanto a David y Grace, ese año Grace se suicidó cortándose las venas, pero afortunadamente su familia la encontró a tiempo y la salvó. Después de eso, por dañar la reputación de la familia falsa, fue atacada por su familia. Antes de que Rose destruyera la familia falsa, Grace se había convertido en la nueva víctima del acoso de la hija de la familia falsa. Los métodos que usaron antes para torturarme, David los usó de nuevo con Grace. Aún más cruel, 100.000 veces más. Tras la quiebra de la familia falsa, David fue a buscar a Grace y le preguntó si quería volver a darle un hogar. Grace le abrió la puerta. Entonces, una noche, abrió el gas y se suicidó. Nadie los volvió a ver. Lily siempre lamentó su debilidad de entonces. Vivió la mitad de su vida siempre bajo la influencia de otros. Esta vez, decidió dejar a la familia y se fue sola a una zona montañosa remota para convertirse en maestra voluntaria, desapareciendo desde entonces. En su sueño, me reencontró, llena de alegría. Hermano, ahora soy como tú, sabiendo ayudar a los demás. Al verme ahora, ¿te sientes reconfortado? Pero solo negué con la cabeza, con expresión indiferente. Lily, tus asuntos no me incumben. Desde el momento en que decidiste huir, sin atreverte a dejarle saber a nadie que el chico del barrio marginal que entró en la prestigiosa escuela era el hermano que te crió durante 8 años, entre nosotros ya no hubo ninguna relación. Nuestra historia terminó hace mucho tiempo. Yo también tengo mi propia vida. Ella lloró, queriendo abrazarme, pero yo ya me había dado la vuelta y me había marchado. Por fin dejé atrás los oscuros recuerdos. De ahora en adelante, avanzaré hacia el futuro.